Hola, nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar el análisis financiero de Cemex. Cemex fue fundada en 1906 como planta de cementos Hidalgo en el norte de México. Es una empresa mexicana que se dedica a la producción, distribución y comercialización de cemento, concreto premezclado, agregados, entre otros productos. Tiene presencia mundial en más de 50 países con alrededor de 41,000 empleados. Cuenta con 54 plantas de cemento, 555 de concreto, 305 de canteras de agregados, 247 centros de distribución y 63 terminales marítimas. Reporta ventas anuales por 15,230 millones de dólares y su flujo de operaciones de 2,643 millones de pesos. Bueno, ahora discutiremos sobre el balance general de Cemex. En esta tabla se observa el total de activos de la empresa del año 2016 al 2019. Como se puede ver en el gráfico 1, en el año 2017 hubo una disminución considerable del activo circulante en un 22%, lo cual nos indica que no tuvieron un nivel de liquidez suficiente para cubrir sus deudas a corto plazo. Por el contrario, en el año 2019 se obtuvo un crecimiento del 34%. Si analizamos el gráfico 2, podemos ver que el año 2018, en cuanto a total de activo, fue el año que obtuvo un mayor crecimiento del casi 16% y se puede ver reflejado en la tabla en el aumento en cuentas por cobrar y la inversión de maquinaria y equipo. En esta sección se encuentra el análisis de total de pasivos. Como se observa en el gráfico 2, se confirma que el año 2017 fue donde aumentó su deuda a corto plazo en un 37%, pero simultáneamente se redujo un 24% la deuda a largo plazo. Por otro lado, en el año 2018 se confirma que la adquisición de maquinaria e inversión que se observó en el análisis de activo se vio reflejada en la deuda de pasivo no circulante con un 22,4%, dando como resultado final un incremento del 14% en el total de pasivo en este año. Por último, se puede ver un crecimiento del 18% en el capital contable en el año 2018, debido a que hubo un incremento por parte de los inversionistas en el capital social de un 61%, además que hubo un aumento significativo en las utilidades retenidas para su reinversión. Muy bien, vamos a ver el análisis del estado de resultados. La utilidad bruta, bueno, vemos un incremento durante 2016 a 2018, 2019 hay una caída importante y esto es principalmente debido a las ventas. La utilidad operativa muy estable durante los 4 años, va en línea con la caída de las ventas. La parte financiera la vamos a ver en el siguiente slide, pero bueno, como consecuencia, el EBITDA tiene una clara tendencia hacia abajo en estos 4 periodos. Haciendo el análisis horizontal, en el primer periodo 2016-2017 vemos un incremento del 14% en los ingresos netos, mientras que el análisis para 2018 contra 2017 menos 31% y en el último periodo 2019-2018 menos 73%. ¿Por qué hubo esa diferencia? Vemos que en el primer periodo 2016-2017 hubo un ahorro bastante considerable en el pago de impuestos a las ganancias. Ahora bien, revisando las razones financieras de liquidez, vemos que la razón circulante y la misma, sin tomar en cuenta los inventarios, pues vemos que la empresa está en bastantes problemas, principalmente para el año 2017-2018, 2019 parece ser que ya van mejorando, pero aún así es muy bajo los valores que tenemos. Como consecuencia, pues la rentabilidad también se ve afectada, ya sea para los activos, en relación con los activos y también con las inversiones de los accionistas. Cuestión del endeudamiento, vemos que el capital y las acciones invertidas son suficientes para cubrir esas deudas que se tienen. Y por el lado del periodo de cobranzas vemos también bastante estabilidad, muy buen trabajo con los clientes y con los proveedores se está consiguiendo un mayor número de días de crédito, lo cual también es positivo. La evaluación del precio de las acciones de Cemex en los últimos 5 años se puede observar en la tabla mostrada en pantalla. Se puede observar cómo después de alcanzar su pico más alto rondando los $10 a mediados del 2017, empezó a sufrir una tendencia muy a la baja, llegando este año a tener un valor en sus acciones de $2. La percepción del público después del 2017 ha sido una tendencia a la baja sostenida,
bastante marcada, por lo que esta percepción da a conocer que algo pasa dentro del corporativo que no crea confianza y hace que las acciones de Cemex pierdan su valor. Como se puede observar, si bien el gráfico mostrado a 5 años muestra una tendencia a la baja, si solo se observa el último año transcurrido, la tendencia fue bastante estable, rondando entre 3.5 y $4 la acción, con algunos altibajos en algunos momentos del periodo. Sin embargo, en los últimos meses se puede ver otra caída estrepitosa en las acciones, donde cae de $4 a $2 el precio de la acción. La razón más probable se debe al cierre que hubo de las plantas de Cemex debido a la contingencia por COVID-19. Las razones de mercado nos muestran cómo se comportan las acciones y el valor de la empresa en el mercado de valores. En el caso de Cemex nos dice que su UPA, es decir, su utilidad por acción, ha ido cayendo a lo largo de los últimos 4 años, lo que da a entender que tanto sus utilidades netas como su precio de acción ha ido bajando considerablemente. En cuanto a su relación precio-utilidad, esta estuvo estable entre 2016 y 2018, pero el último año se disparó considerablemente hasta un valor de 43.75, por lo que da a entender que está sobrevalorada. En lo que se refiere al múltiplo valor en libros, este ha ido subiendo con el paso de los años y quiere decir, por ejemplo, que en el año 2019 cada acción de Cemex tiene un valor de $7.15 con relación al capital de la empresa. Finalmente, el precio de mercado contra el valor de libros muestra una tendencia a la baja con el paso de los años, y siendo de 0.56 en el último año, lo que se considera que su precio se cotiza a un valor inferior a su valor contable. Dentro de las noticias relevantes encontramos que Cemex reporta la mayor utilidad neta en una década. La utilidad neta alcanzó $806 millones en 2017 contra 750 en 2016, lo que representa la mayor utilidad neta ganada desde el 2007. Y el precio por acción alcanzó los 18.63 pesos. Cemex reporta crecimiento en ventas de 1%, aumento en la utilidad neta del 92% durante el primer trimestre del 2019. Sus ventas consolidadas aumentaron el 1% durante el primer trimestre del 2019, avanzando $3.238 millones respecto al periodo comparable del 2018. El flujo de operación disminuyó en un 3% en términos comparables durante el primer trimestre del 2018 a un año anterior. El precio de cada acción bajó con respecto a un año anterior, alcanzando como máximo el precio en todo el año de 15.30 pesos. La utilidad neta de Cemex se redujo 33%. En 2018 la utilidad se redujo un 33% menos comparado a los 806 millones que se habían obtenido en 2017. La cementera disminuyó gastos incrementando el precio de sus productos para compensar un menor volumen de venta en algunos mercados, ya que el concreto y los agregados aumentaron su costo en un 10%. Su precio por acción máximo que tuvo durante el año fue de 10.41 pesos. Por último, tenemos que Cemex reportó ganancias de $42 millones en el primer semestre del 2020. Esto quiere decir que la cementera ganó 750 millones en 2016 y lo multiplicó por 10 las ganancias del año anterior, 75 millones en 2015, y anotó un beneficio neto de $42 millones en el primer trimestre de 2020, un 9% más frente a los 39 millones que se obtuvieron en el mismo periodo del 2019. Y al día 20 de julio, la acción de Cemex cuesta 6.30 pesos. En las siguientes gráficas se puede observar que las ventas netas consolidadas aumentaron un 2% durante el primer trimestre en 2020 en comparación con el mismo periodo del 2019 debido a la demanda de cemento. El flujo de operación en términos comparables aumentó un 1% durante el trimestre a $534 millones en comparación con el mismo periodo de 2019. El margen de EBITDA disminuyó 0.3 puntos de 17.6 en primer trimestre en 2019 a 17.3 en 2020, debido principalmente a mayores costos en materiales prima en concreto y mayores costos de flete. El flujo de efectivo libre después de inversión en activo fijo de mantenimiento fue negativo en $2 millones durante el primer trimestre. Con el golpe de la pandemia, Cemex se preparó con diferentes acciones para mejorar sus rendimientos, entre las que destacan la venta de activos, lo que genera una entrada de 1.500 a 2.000 millones de dólares. Reducir el costo de operaciones inactivas, estimando un promedio de 370 millones de dólares entre 2019 y 2020. Reducción de su deuda total, aunque no será como se planeó a principios de año debido a la pandemia. Por último, Cemex decidió pagar 150 millones de dólares en dividendo en efectivo entre junio y diciembre del 2019. Para finalizar, podemos concluir que la trayectoria de Cemex desde su creación ha sido exitosa,
y la mayor parte del tiempo ha logrado un crecimiento constante y notable dentro y fuera de México. Con el análisis financiero que realizamos y con los resultados que obtuvimos, podemos decir que Cemex ha sido una empresa con un modelo de negocios muy rentable que ha llegado a vender hasta 2.800 millones de dólares anuales. Sin embargo, en las gráficas antes mencionadas, podemos notar que gracias a la pandemia ocasionada por el COVID-19, durante los primeros meses del 2020 presentó bajas muy importantes en todas las áreas debido al paro de operaciones que tuvieron y enfrentó una baja en el precio de todas sus acciones de casi del 30%. Durante el resto del año, ya que se reanudaron las operaciones, se espera una recuperación lenta y con retrasos del cumplimiento de las metas, y hay algunas que no se van a lograr cumplir, pues el área de construcción en México sigue detenida en alguno de los estados. Gracias.